¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar una delicia, súper nutritiva, económica y rendidora. Se trata de un revoltijo estilo ranchero. Es de chicharrón y queda espectacular. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer los nopales. Entre tanto, pelaremos una papa blanca. Debe ser una papa grande, de otra forma ocupa dos pequeñas. La vamos a picar en cubitos muy pequeños, como de 3 milímetros. Deben quedar así, muy pequeñitos. Iremos reservando la papa. Ahora vamos a pelar los xoconostles. Les vamos a retirar la coronita de ambos lados. Esto te va a ayudar a poder pararlo para retirar la piel. Solo se les retira la parte superficial hasta que sale la carnita, igual que las tunas. Tendremos cuidado de no llevarnos de más y dejar sin carnita nuestro xoconostle. Así nos debe quedar, como si fuera una tuna. Una vez que están listos nuestros xoconostles, los vamos a partir por la mitad y les vamos a retirar las semillas. La semilla es muy dura y no la queremos encontrar en nuestro guisado. Con una cuchara puedes hacerlo o puedes hacerlo con un mondador. A mí se me facilita más con la cuchara. Asegúrate de retirarlas todas porque, como te comento, al igual que la semilla de la tuna, es muy dura la semilla. Listos nuestros xoconostles. Vamos a seguir con la receta. Estamos listos. Vamos a blanquear el xoconostle en agua hirviendo. Los coceremos con un poquito de sal. Los vamos a dejar aquí aproximadamente por 5 minutos. Recuerden que van a seguir su cocimiento en el guisado. Apagamos la llama y lo sacaremos del agua hirviendo para tenerlo con el resto de los ingredientes. Ya lo tenemos listo, así es que es hora de comenzar a guisar. Vamos a encender la llama a un sartén alto o a una olla en donde tú decidas guisarlo. Añadiremos el equivalente a una cucharada de manteca de cerdo. Si tú prefieres, puedes ocupar aceite vegetal. Yo te recomiendo usar la manteca de cerdo, es muy nutritiva y mucho menos refinada que los aceites. Además que le da un sabor delicioso a este tipo de guisos. Ha comenzado a burbujear. Vamos a añadir la papa. La intención de sofreírlos es sellarlos para que a la hora de hervir con el guisado no se desbaraten. Una vez que comienzan a pegarse las papitas, ya están selladas, vamos a añadir el xoconostle. Como pueden ver, con la cucharada de manteca fue más que suficiente, no necesitaremos más grasa. Mientras se hace nuestro sofrito, lo dejamos a llama baja y vamos a moler en la licuadora unos 10 tomates verdes, 2 dientes de ajo grandes o 4 chicos, un cuarto de cebolla partido en mitad para facilitar la molienda, un chilito serrano. Agregamos el equivalente a una taza de agua y vamos a moler. Ya listo nuestra molienda, nos regresamos a la estufa. Nuestro sofrito va a estar pegado al fondo de la olla, no te espantes, le vamos a aventar la salsa de golpe.
Subimos la llama nuevamente. Despegamos la verdura del fondo de la olla. Será fácil a la hora de tener ya la salsa aquí integrada. Agregaré las especias antes de seguir integrando ingredientes para que sea fácil disolverlas. Le pondré una pizca de tomillo, 2 pizcas de orégano seco y 2 pizcas de pimienta negra. La sal la reservaremos para el rato. ¿Por qué? Porque el guisado lleva chicharrón y es a veces muy salado. Así es que ya que esté perfectamente integrado y blando nuestro chicharrón, probamos la sal y será entonces cuando vamos a salar el guisado, si es que le hiciera falta. Listos para integrar los nopalitos a nuestro guisado. Y ahora viene nuestro ingrediente estrella, el chicharroncito. Lo ponemos todo sobre nuestra salsa, no te preocupes si sientes que se desborda. Al humedecerse, pierde volumen y cabrá perfectamente en tu olla. Vamos a cubrirlo. Lo dejamos a llama media baja y regresamos en unos 3 minutitos. Esperamos a que se reduzca el chicharrón. Ya está hirviendo, ya se reblandeció nuestro chicharrón. Ya lo podemos integrar con nuestros demás ingredientes. Bajaré la llama para evitar que se consuma. Si sientes que se está consumiendo muy rápido, únicamente hay que agregarle más caldo de pollo o agua hirviendo. Es ahora cuando vamos a probar la sal. Hay que salarlo. Yo siempre te recomendaré usar sal de mar en grano. La sal de Colima es deliciosa. Y verás cómo realza el sabor de tus platillos a diferencia de la sal de mesa. Le pondré una cucharadita de sal. Esta cucharita es muy pequeña, es aproximadamente de 3 gramos. Es ahora cuando le voy a agregar unos chilitos de árbol para darle color y sabor. Ahora sí que ya a gusto de cada quien. Una vez que integramos nuestro chilito de árbol, lo cubriremos por otros 4 a 5 minutitos. Si sientes que le falta líquido, puedes añadirle una taza más de caldo de pollo o de agua caliente. Pasaron 5 minutitos, esto ya huele delicioso. Apagamos la llama y estamos listos para servir. Y como siempre que se calientan tortillas en esta casa, los 2 perritos también quieren. Listo, servidos. Listísimo nuestro guisado. Chequen nada más qué delicia. En verdad los invito a probar esta receta. Con el choconostle le queda de rechupete. Si no te has suscrito al canal, te invito, suscríbete y marca la campanita. Así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.